Hola de nuevo a todos. En nuestra última conferencia del curso, porque recuerden que en el desafío 4, es decir, la semana próxima, no van a tener ni insumos ni ideas, porque se supone que ustedes ya en estas 3 semanas van a tener todas las herramientas que les posibilitarán hacer una secuencia didáctica tal cual es la competencia esperada de ustedes en todo el curso. Así que bienvenidos a la tercera y última conferencia introductoria del desafío 3 en este caso, que son las actividades y los recursos. Vamos a recordar un poquito el hilo conductor que hemos seguido en todo el curso. ¿Se acuerdan? La primera semana, cuando hicieron el desafío primero, vimos las competencias o saberes esperados. La segunda semana, con el desafío 2, vimos otras 2 partes más de la secuencia didáctica, que son la tarea integradora y los criterios de evaluación. Es decir, ya ustedes han visto la parte 1, 2 y 3 de una secuencia didáctica. Le faltarían las partes 4 y 5, que son las actividades y los recursos, y eso es lo que vamos a trabajar en este tercer desafío. El próximo desafío, como les decía, el cuarto, va a integrar todo lo que han aprendido con el desafío 1, con los desafíos 1, 2 y 3. Entonces recuerden que todos estos momentos de una secuencia didáctica nosotros los tenemos que crear de una manera alineada siempre entre todos, ¿no? Las competencias alineadas con la tarea integradora, alineadas con los criterios de evaluación, y ahora vamos a ver cómo se alinea todo eso con las actividades y los recursos. Voy a insistir en una idea que les dije la semana pasada, pero que me parece básica. Lo más novedoso de este curso, lo más novedoso de esta propuesta que nosotros les hacemos, en que resulta ser diferente a la mayor parte de las propuestas, es el hecho de que al partir de una competencia nos vamos a una tarea integradora y criterios de evaluación, y después es que vamos a las actividades. Esta manera de pensar diferente, digamos, es la que nos garantiza que se alineen las diferentes partes de una secuencia didáctica. Y voy a insistir en la idea de por qué es diferente. ¿Qué es lo que generalmente hacemos cuando hacemos planeación didáctica en el mejor de los casos que la hacemos? Porque seamos honestos, muchísimas veces improvisamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos que como somos buenos comunicadores y como dominamos los temas, pues no es necesario planear la clase. Y eso es, o las unidades didácticas o el curso, lo que sea, y eso es un error grande, porque eh, el hecho de que nosotros dominemos los temas y seamos buenos comunicadores no quiere decir que somos buenos docentes. Lo que nos hace buenos docentes es el no improvisar, es la planeación didáctica. Y entonces, y las pocas veces que hacemos planeación didáctica, cuando la hacemos, nuestra institución nos obliga, ¿qué es lo que hacemos? Nos esforzamos más o menos tantito, escribimos las competencias, los objetivos, lo que nos pidan, y de ahí nos vamos directamente a hacer actividades para el aprendizaje o actividades evaluativas, y se acabó. Eso no está mal, o sea, no estoy demeritando lo que hacemos. Sin embargo, eso trae una trampa en sí, que es que muchas veces las competencias no se adecúan o no están alineadas con esas actividades, y mucho menos con la evaluación, porque la evaluación entonces la pensamos al final. Por ejemplo, volvamos a nuestro socorrido ejemplo de la bicicleta. Si la competencia esperada era que los participantes fuesen capaces de andar en bicicleta, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Escribimos bien bonita la competencia y después nos vamos directamente a diseñar actividades. Entonces ponemos actividad 1, el objetivo es que conozcan la historia de la bicicleta, entonces se tienen que leer el artículo. Actividad 2 es identificar las partes de una bicicleta, entonces los mandamos a hacer una infografía de la bicicleta. Actividad 3, que conozcan el reglamento de tránsito, y entonces los mandamos a leer el reglamento de tránsito y les hacemos un examen, etc. Y entonces ese camino al final nos hace perder de vista lo esencial, que era que aprendieran a andar en bicicleta. Y entonces las actividades que hacemos son actividades importantes, pero no son las actividades fundamentales o no integran el todo que se debe desarrollar para poder adquirir la competencia. Entonces, en nuestra propuesta, el hecho de comenzar con las competencias, alineándolas con la tarea integradora y los criterios de evaluación, apoya a que esto no suceda, porque entonces las actividades van a ser consecuencia
de la tarea integradora y por tanto la alineación se va a producir antes que diseñemos las actividades. Va a ser mucho más difícil no tener alineado todo metodológicamente, digamos así, todo el proceso de planeación de la secuencia didáctica. Entonces, como ya hemos visto, lo primero que hacen es escribir bien las competencias, después alinearlas con una tarea integradora y con los criterios de evaluación. Volviendo a nuestro ejemplo de la bicicleta, si lo que nos interesa es que aprendan a andar en bicicleta, entonces la tarea integradora podría ser, como habíamos dicho, por ejemplo, que anden en bicicleta a la hora de congestión, de tráfico en una avenida principal. Y los criterios de evaluación, por ejemplo, podrían ser entonces, a partir de esa tarea integradora, criterios que no solo midan los conocimientos, es decir, si conocen el reglamento de tránsito, o que no solo midan las habilidades, que es andar en bicicleta, sino que también midan actitudes, como si respetan a los demás conductores, si manejan adecuadamente el reglamento de tránsito, si tienen cortesía con los transeúntes, etc. Ese conjunto de cosas es lo que nos va a decir, lo que nos va a medir si realmente nuestro participante en nuestro curso anduvo bien en bicicleta a la hora de congestión de tráfico en una avenida principal con las actitudes que nosotros esperábamos. Y entonces, bueno, ya perfecta nuestra competencia, perfecta nuestra tarea integradora, perfecto nuestro criterio de evaluación, ya tenemos alineado todo. Y ahí es que podemos entonces comenzar a diseñar actividades y a pensar en actividades y, por supuesto, los recursos que van a venir junto con estas actividades. Ahora bien, algo importante, las actividades tampoco salen de la nada. Las actividades salen de las subcompetencias o de los objetivos. Es decir, ustedes se acuerdan, ustedes conocen seguro muy bien, objetivo general, objetivos específicos. O sea, los objetivos específicos son los pasitos que hay que hacer para lograr el objetivo general. Bueno, funciona igualito con las competencias. Yo voy a desarrollar una competencia tal y para desarrollar esa competencia tal, yo necesito subcompetencias o necesito objetivos, o sea, pasos que dar para poder lograr desarrollar esa competencia. Nadie aprende a andar en bicicleta de la noche a la mañana, y mucho menos con las actitudes que estamos pidiendo y mucho menos en un tráfico intenso como el que estamos pidiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer para lograr eso? Bueno, primero hay que conocer cómo funciona la bicicleta, después hay que conocer el reglamento de tránsito, después hay que practicar la bicicleta, etcétera, y así uno va haciendo con el estudiante actividades hasta que ya está listo para desarrollar la tarea integradora. ¿De acuerdo? Entonces, las actividades no salen de la nada, las actividades son como los pasitos que nosotros vamos a dar para que el estudiante pueda lograr demostrar a través de la tarea integradora que puede, que tiene, todo, que ha adquirido esa competencia y por supuesto, ¿cómo lo vamos a medir? Con los criterios de evaluación. ¿Se dan cuenta? Es un todo. La secuencia didáctica no son piezas separadas, es un todo junto. Y por supuesto, los recursos son los que nos ayudan a hacer las actividades. Como les decía en la conferencia anterior, si voy a decir, voy a hacer una conferencia, pues llevo mi PowerPoint. Si voy a pedirles que anden en bicicleta en un estacionamiento en una tarde vacío, bueno, pues tenemos que tener la bicicleta y a lo mejor tengo que tener una lista de cotejo para saber si determinados puntos, una guía de observación lo está haciendo bien. Esos son los recursos de los cuales nosotros nos apoyamos para poder hacer las actividades. Es decir, resumiendo, una competencia puede desagregarse o debe poder desagregarse en subcompetencia, al igual que desagregamos objetivos generales en específico. Y las actividades tienen que corresponder a estas subcompetencias o a estos objetivos. Eso sería en general. Como pueden apreciar, el diseño de las actividades es muy importante, es básico, pero tiene un lugar en el proceso de desarrollo de una secuencia didáctica y no salen de la nada ni por iluminación propia de las 4 de la mañana. No, sino vienen metodológicamente en un momento y derivadas de las subcompetencias que integran las competencias. Y esto que parece muy sencillo cuando yo lo digo, es un error frecuente que nos desvía en muchas ocasiones el camino metodológico necesario que necesitamos seguir para poder hacer una secuencia didáctica alineada, correcta. Entonces vamos a hablar ya particularmente, dicho lo anterior, sobre las actividades y los recursos. Entonces ya tenemos nuestra tarea integradora, ya tenemos nuestras competencias o competencias y a partir de ahí vamos a ver
cómo poder desagregar esa competencia en subcompetencias o objetivos particulares, es decir, en pasitos a seguir, y a ellos les vamos a hacer corresponder actividades. Las actividades tienen como muchas clasificaciones, hay muchas maneras de clasificar actividades. Nosotros vamos a proponer algunas. Por ejemplo, hay actividades que nosotros le llamamos de aprendizaje y de evaluación. ¿Qué quiere decir? Actividades de aprendizaje no se evalúan, pero son necesarias, importantes para que el participante adquiera la competencia o desarrolle una parte de la competencia o de la subcompetencia. Y las actividades evaluativas son igual, digamos, son importantes, son necesarias, pero además son herramientas que el docente va teniendo para saber ir viendo cómo se va desarrollando el estudiante y no dejarlo todo para el final, para la solución de la tarea integradora. Entonces, es importante por ello que todas las actividades estén articuladas entre sí en forma sistemática y que haya dependencia entre ellas. Estas van contribuyendo a esta evaluación, etc. Y de esta forma, todo el conjunto de actividades contribuye a la resolución del problema o a la tarea integradora que nosotros le planteamos como gran desafío a nuestro estudiante o participante. Hay algunos detalles que las actividades tienen que tener en cuenta, ¿no? Y que nosotros mismos como docentes podemos tratar de ver como parte esencial o tenerlo en nuestros propósitos generales. Por ejemplo, es importante siempre indagar qué conocimiento previo tienen los alumnos de lo que nosotros vamos a desarrollar. A lo mejor una competencia tal que vamos a desarrollar o subcompetencia, y a los alumnos la tienen más que desarrollada, o una parte de ellos sí y otras no, etc. Entonces, o a lo mejor estamos suponiendo mal, a lo mejor estamos pensando que están en tal punto y no, todavía ni siquiera han llegado ahí. Entonces, ese conocimiento previo es importante indagarlo y reajustar, porque cuando nosotros planeamos las clases y planeamos nuestra secuencia didáctica, planeamos nuestro semestre o la unidad, etcétera, o el tema, eso no tiene que ser inamovible. Nosotros en las propias clases podemos ir ajustando esa planeación, ya que hace falta poner un poco más de actividades, ya que hace falta poner un poco menos, pero lo importante es que nunca improvisemos. Lo otro que también es como otro tip a la hora de hacer las actividades, ¿no? Tratar de que los contenidos de las actividades sean significativos, sean funcionales, que representen retos, desafíos aceptables, digamos, que los estudiantes puedan hacer, pero que por otra parte también se sientan un poco retados, ¿no? No se sientan demasiado cómodos. Y en este sentido, entonces, que promuevan la actividad mental, la construcción de nuevas relaciones conceptuales, estimulen determinadas actitudes, autoestima, autoconcepto, fundamentalmente que posibiliten la metacognición, es como lo más importante. Y entonces hay otros tips, otros aspectos que podemos considerar. Por ejemplo, muchos autores dicen, trate de hacer 3 tipos de actividades: de inicio, desarrollo y cierre. Es decir, para cada competencia al menos trate de tener una actividad como desencadene el desarrollo de la competencia, digamos, sí, el desarrollo de la competencia, después una actividad más en el centro de desarrollo y una actividad de cierre. Podría ser. Eso hay otros que lo hacen por clases, hay otros que lo hacen por temas, hay otros que lo hacen por competencia, etcétera. No hay recetas, no hay recetas únicas. Son tips, son ideas que les damos. Es conveniente identificar, por ejemplo, otro tip, que hay actividades que los alumnos pueden realizar de forma autónoma, pero no debemos centrarnos solo en lo autónomo, porque cuando nos hablamos nada más que de autonomía, individualidad, resiliencia, etcétera, estamos promoviendo el individualismo y estamos promoviendo la competencia. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que promover otra serie de actitudes, tenemos que ser realmente formadores y formadores de las personas que realmente necesitan nuestra sociedad. Entonces tenemos que aprender a desarrollar actitudes, a cooperar, a colaborar, a apoyarnos, lo cual no tiene que ir en detrimento del individual. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre ambas cosas. También otra cosa que parece ociosa, pero que no lo es el tiempo de las actividades. Hay que saber planear las actividades, qué tiempo se lleva, porque también tenemos, no sé, 40 horas para desarrollar una competencia, 20 horas para desarrollar una competencia. Entonces, tenemos que jugar con esos tiempos. Aunque tenemos que tener un rango de flexibilidad, porque
repito, los tiempos son medios. Hay alumnos que necesitan más, hay alumnos que necesitan menos, ¿no? Hay que dar más, menos tiempo de acuerdo al grupo que tenemos, el trabajo de los estudiantes, los estilos de aprendizaje, las inteligencias, etcétera. Como se dan cuenta, no es sencillo, es complejo tener en cuenta todo. Y bueno, la suma de todas las actividades, incluyendo la resolución de la tarea integradora, debe coincidir con el tiempo total que tenemos destinado a nuestra secuencia didáctica o asignatura o unidad didáctica, como le queramos llamar. Otra cosa importante también a la hora de tener en cuenta a desarrollar actividades son los recursos necesarios para ejecutar esas actividades. Cuando hablamos de recursos, hablamos, por ejemplo, no sé, presentaciones, herramientas, maquetas, mapas, libros, materiales, videos, música, infografía, periódicos, etcétera. Y traten de hacer las actividades lo más variadas posible. Si en una actividad usan imagen, en otra actividad traten de usar texto, en otra actividad traten de usar, desarrollar más el pensamiento crítico, cambien los materiales para que tengan en cuenta también todos los estilos de aprendizaje y todos las diferentes inteligencias. Claro, hay unidades didácticas que posibilitan, o sea, que posibilitan mucho más que otras. Yo siempre digo, bueno, bioestadística es más complejo, teoría social, ¿cómo puedo ser una profesora entretenida de teoría social? Eso es una de las materias que yo imparto en UNAM. Pero bueno, eh, yo creo que ese es un reto que tenemos como docentes y tratar de ser variados como profesores. Y entonces, incluso podemos pedirle ideas a los estudiantes, gestionar los recursos con los propios estudiantes, que las propias actividades de los estudiantes generen recursos para nuestras prácticas educativas. Eh, en general, diseñar actividades es lo que se llama diseño instruccional. No hay que ser un diseñador instruccional experto, perdón, para poder diseñar actividades. De hecho, debemos tratar, lo ideal es que el docente del siglo XXI sea un docente que sepa diseño instruccional, que sepa tecnologías, que integre en sí mismo todos los procesos que son necesarios para la enseñanza y el aprendizaje y que este no sea una línea de producción, que no sé quién hace el diseño, que no sé quién hace la TIC, que no sé quién hace esto, porque eso hace que se desagregue, que se pierda el objetivo general del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente tiene que ser capaz de tener todas estas herramientas y centralizar todas estas herramientas en sí. Eso no quiere decir que mañana un técnico no me haga un video, pero ojalá seamos nosotros capaces de también hacer los videos, ¿no? Y, y aquí, bueno, aquí vemos alguna tabla porque también los lineamientos para el diseño instruccional dependen de los objetivos, de lo que estamos buscando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo estoy tratando de que se activen los procesos de asimilación y acomodación, entonces yo tengo que debatir, buscar fuentes informativas con enfoques opuestos para propiciar ese desequilibrio cognitivo importante en los alumnos que promueve el pensamiento crítico. Si yo lo que quiero es que los alumnos procesen una parte de la información, entonces los mando a buscar, analizar, sintetizar, comparar, opinar. Si yo quiero ponerle a los alumnos retos importantes, que los desafíen, entonces yo les tengo que poner actividades, pero movilizando conocimientos previos que ya ellos tenían. Si yo quiero lograr clases más dinámicas, lograr interacciones de alto nivel cognitivo, bueno, entonces tengo que, además de dar buenas retroalimentaciones, tengo que planear actividades que comprometan las opiniones diversas, enseñarlos a debatir, no importa que pensemos diferente, al contrario, el conocimiento se produce cuando uno piensa diferente. En el campo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pensar diferente no puede ser agresión, pensar diferente es una manera de construir conocimiento. Si yo lo que quiero es promover actividades para pensar y aprender, yo tengo que diseñar actividades para observar, relacionar, comparar, razonar. Si yo lo que quiero es estimular el aprendizaje, yo tengo que buscar técnicas didácticas que permitan procesar a los alumnos, procesar información de manera individual, etcétera, actitudes más de disciplina, en fin. El diseño instruccional tiene que estar alineado con determinados tipos de actividades que tienen que estar alineadas con las subcompetencias, que tienen que estar alineadas con las competencias, con la tarea integradora y con los criterios de evaluación. Es importante también a la hora de desarrollar actividades
propiciar el desequilibrio cognitivo, que no hay una única manera de pensar las cosas, siempre hay diferentes y eso hay que propiciarlo. Interacciones de alto nivel, desarrollo de habilidades para pensar y aprender, aprendizaje colaborativo, saber administrar la emoción, la motivación, la atención. Bueno, ya finalmente, para no extenderme demasiado, es oportuno recordar que en el diseño de las actividades es fundamental esperar el procesamiento de la información por parte del estudiante. No basta proveer a los estudiantes de información nueva, no basta propiciarles desequilibrios cognitivos con informaciones diferentes. Siempre hay que darle tiempo al estudiante para que realice acciones cognitivas relevantes. Entonces, hay que darle su tiempo, hay que ponerle retos, y en virtud, y recuerden, como el tiempo siempre es un recurso limitado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque tenemos que ajustarnos a determinadas horas, es conveniente siempre establecer claramente los plazos, perdón, y las condiciones para la realización de actividades. Bueno, ya, estoy segura, esta semana es otro reto interesante, es otro desafío que yo sé que ustedes van a superar muy bien. Los invito también a que sean muy creativos, hagan actividades padres, busquen buenos recursos, asócienlos. Ustedes pueden hacer algo significativo esta semana y ya con ello van a estar muy preparados para la semana que viene. La semana que viene ya no van a tener conferencia, con esto me despido de ustedes. El desafío 4 no tiene insumos ni ideas. El desafío 4 ya ustedes tienen todo para poder hacer una secuencia de didáctica por competencia totalmente alineada desde las competencias hasta las actividades y recursos. Estoy segura que lo van a poder hacer así. De todas maneras, esta semana todavía no se acaba con esta conferencia, van a poder tener otros materiales al respecto, nos comunicamos en el foro, en la vía sincrónica, etcétera. Muchos éxitos, ánimos, lo van a hacer muy bien. Muchas gracias y seguimos.